cualidad de trabajar en armonía, la de trabajar en armonía, en correspondencia, ¿sí? Entonces yo les dejo la actividad y ustedes se encargan de realizar todos esos ejercicios, ¿sí? Y claro, va a depender de ustedes también que podamos avanzar. ¿M? Todo lo generamos nosotros. Como pensamos, lo vivimos. Como lo vivimos, lo practicamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a terminar con el ejercicio del día de hoy, hermanitos. Cerramos esta actividad. Ya mañana yo grabo el video que no se pudo guardar, ¿verdad? Ya lo grabo y lo subo en YouTube. Sería el último trabajo que estaríamos compartiéndolo de acerca de este curso trabajado, ¿no? De este curso que realizamos, que justamente el día de hoy estamos trabajando con este tonali Xochitl, Xochiquetzali, ¿verdad? Nos dice que Xochitl, pues nos habla de la flor, del florecimiento de cada uno de nosotros en nuestro sendero, en nuestro trabajo, en nuestra labor, ¿sí? Xochitl viene de también su regente Xochiquetzali, como lo hermoso de la naturaleza, ¿no? Iniciamos con la creación, como la siembra, de ahí pues venía lo que es, ¿no? Alimentar todo esto, los 20 ejercicios, las 20 reflexiones, ¿sí? Y pues hoy toca florecer. Dice, crear el sustento de la naturaleza. Nosotros somos el sustento de la naturaleza y la sabiduría de la abuela que vibra en cada uno de los ámbitos de la vida, ¿sí? Para florecer, pues antes debemos de sembrar, ¿no? Para cosechar, igual debemos de sembrar. Y esto, como lo platicábamos en algún momento, esta parte de nuestras vidas pasadas, de la creación, de, de que decimos, híjole, no sé cómo me está yendo, todo me sale mal. No. Algunos le llaman como esta parte de la cuestión karmática. Pues el karma, ¿no? Decimos, siempre deseamos lo mejor para nosotros. Claro, todos buscamos algo mejor para nosotros florecer, ¿no? Pero nosotros quedamos para que florezcan los demás. Recuerden que Xochiquetzali es la madre tierra. Entonces, el abuelo Tonatiuh, el abuelo Sol, fertiliza a la tierra para que, pues, de todos esos frutos, ¿no? Plantas, semillas, raíces, frutos, como decimos, para todos, ¿no? Ahora bien, todo este florecer nos debe de dar, nos debe de elevar como una ofrenda al Creador, ¿sí? Y Xochiquetzali, su regente protector, pues justamente su dualidad de Xochiquetzali es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca como energía masculina y Xochiquetzali como energía femenina. Entonces, Xochiquetzali es lo hermoso, Tezcatlipoca es su Ishnamic. Entonces, aquí el trabajo es tomar conciencia nosotros como seres,
vibrantes de este plano para que podamos entender y comprender del valor de nosotros como seres que pueden florecer. ¿Sí? Si nosotros no tomamos conciencia de nuestro valor, del valor de los demás, esa valía que le debemos de impregnarle a todos esos seres, a todas esas energías que nos llevan a desarrollar, ¿sí? Es bueno hacerse consciente de lo que recibimos y lo que damos con Tezcatlipoca. Entonces, lo que nos dice Xochiquetzali, si ustedes se dan cuenta, miren, ella es la gran abuela Xochiquetzali, aquí lo quise engrandecer más. Vean el metate. Su metate, pequeña herramienta que es el metlapil, en náhuatl metlapili, metlapili, como el hijo del metatito, el pequeño, porque es el que se encarga de moler los granos para crear el sustento. Pero para crear este sustento, miren, por eso aquí nos lo muestra este metlapil, se quiebra y al quebrarse emana esa energía, ¿no? Y Xochiquetzali, la gran abuela, uno de esos senos que tiene ella, pega al metate, ¿no? Nos habla de producir el sustento alimenticio, espiritual, energético, implica crear una conciencia, implica entender que somos parte de ese lo hermoso, ¿sí? Por eso ella con su mano izquierda, lo eleva, eleva hacia el universo, lo espiritual, ¿sí? Lo cual nos indica que Xochiquetzali es el gran sustento que nos da, ¿no? Pero también nos está hablando del sustento espiritual, que los dos son necesarios para florecer, ¿sí? Y un poquito como para entenderlo, esto que, que les traigo, este pequeño relato, que se llama Canon Wankenon Tikneki Tinemis Noishwitzin, ¿sí? Y justamente habla de eso, lo que algunos le llaman esta parte del karma, ¿no? De esa karma, de esa corresponsabilidad de estar con la naturaleza, pero también de cuidar esa naturaleza, esa hermosura o ese hermoso hogar en la que vivimos. ¿Sí? Les decía yo, si los árboles nos dan oxígeno, por correspondencia, pues hay que sembrar más árboles, ¿no? No hay que, hay que quemarlo, no hay que quemar los cerros enteros. Llega a suceder nosotros aquí en Guerrero, ¿no? Entonces, ¿dónde y cómo quieres vivir, mi honorable nieto? Se dice que estaba el abuelo alrededor del fogón, porque se fueron en estos días de tiempo de siembra. Y antes te vas al tiempo de siembra, ahí haces tu casita, y duermes, ahí siembras, ahí haces todo lo que tengas que hacer para hacer crecer tu milpa, tu plantita de maíz. Y entonces, el niño es muy curioso, ¿verdad? Cada rato le preguntaba, oiga, abuelo, ¿por qué florecen las flores? Abuelo, ¿por qué llueve? Sí. Y entonces el abuelo con paciencia le iba explicando. Le dice, abuelito,
Me dice la catequista que lo que yo hago, todo lo está viendo Dios, ¿no? Y todo lo que no hago también Diosito lo sabe. Entonces el abuelo se para y le dice, tú no necesitas que alguien te esté vigilando. Tienes una conciencia. Si sabes que estás cometiendo algún error, robando, mintiendo, haciendo daño al otro, tenlo por seguro que eso es lo que estarás perpetuando. Piensas que le estás engañando al otro. Sí, abuelito, porque yo ese día fui a la tienda, fíjate, abuelito, fui a la tienda y le dije al de la tienda, oiga, deme, deme dulces. Y lo anota ahí en la lista. Le di el nombre de mi tía. Y sí llevaba dinero, nomás que le mentí el de la tienda. Le dice, ¿tú crees que engañaste? No es cierto. El universo, también aquí, todo lo que nos rodea, que es Xochiquetzali, está viendo lo que estás haciendo. ¿Sí? Allá lo engañaste. Pero hay una justicia. Hay una justicia de aquí, de la conciencia. A veces te sientes tan listo que crees que estás engañando a todos, pero no es así. Hay un ser dentro de ti que este es Catlipoca, el que está diciendo, oye, se estás cometiendo un error, no estás siendo justo, ¿sí? Dice, bueno, abuelito, pero es que eso es ser listo, ¿no? Le dice, no, hijo, eso no es ser listo, porque estás perpetuando tu escasez. Pero ¿cómo, abuelito? Pues, sí, estás perpetuando tu escasez. Tú allá dices, es que yo no tengo con qué pagarte, pero allá no te me fiadito. Y sí tienes. Entonces, toda tu vida, porque lo estás decretando, toda tu vida así te la vas a pasar en ese espacio y tiempo de escasez. Híjole, abuelito. Y entonces, pues si tienes tus moneditas, págale al de la tienda. No engañes, porque todo esto lo vas acumulando. Al rato dices, híjole, pues nunca me alcanza. Sí, porque no estás siendo justo contigo ni con todo lo que te rodea. Sí, ni con el universo. Pero necesitas, para que estés en armonía, para que florezcas como las flores, necesitas alimentarte de buenos hábitos, de pensamientos que te ayuden a abrir esos caminos hacia la abundancia. ¿Pero cómo? Sí, siendo abundante tú mismo. Sí, dijo el abuelito, no entiendo mucho. Sí, sí lo entiende. Para vivir en armonía, da lo justo y recibirás lo justo. Sí, abuelito, pero pues yo puedo engañar a los demás. Sí, no pasa nada. Diosito no te va a castigar ni nadie. Tú mismo, tu conciencia, ¿no? Y entonces el niño le dice, aún así no entiendo, abuelito, lo que tú me dices. Mira,
Es algo muy sencillo, mijito, ¿sí? Si tú fueras un colibrí, si tú fueras un colibrí y siempre fueras a la misma flor, ¿no? Está extrayendo su néctar, ¿encontrarías nuevamente el mismo néctar? No, pues abuelito, ya le quité todo. Ah, pero si vas aquí, vas allá, colectas con la otra flor. Sí, pues va a haber así para todos. Claro. Y estás haciendo una misión, estás trabajando, ¿verdad? Para, para ponerte un ejemplo más sencillo, le dice. Mira, quiero que cheques en este momento la abeja y el colibrí, ¿cuál de ellos, con cuál de ellos te identificas? Le dicen, no sé, abuelito. No, no, sí sabes. Ahorita, como me dijiste, ¿con qué ave te identificarías? Así como estás actuando. Híjole, le dice abuelito. Pues, pues yo creo que con el colibrí. ¿Por qué? Porque solamente extraigo el néctar, ¿no? Ujú. ¿Y cómo actúa la abeja? Bueno, abuelito, la abeja siempre va y va acumulando el néctar en sus patitas y lo lleva para toda su comunidad, ahí donde viven muchas abejitas, y produce miel. Y esa miel lo consumimos nosotros como personas, abuelito. Exacto, mijito. Exacto. Sí. Hay, así como me acabas de decir, hay personas que solamente son como el colibrí. Sí, tienen un plumaje hermoso, sí, saben hacer muchas cosas, pero no saben darle cosas a otros. En cambio, la abejita es mucho más pequeño, pero trabaja y comparte la miel con los demás, ¿no? Y todo esto nos lleva a esa abundancia, a esa reflexión, hijo, ¿no? Y el niño entonces se puso pensativo, dice, entonces abuelito, todo lo hermoso que hay en la naturaleza, todo nos enseña, así es, nos muestra las dos caras de la moneda, incluso nos hace reflexionar, a quitarnos la venda, aquí el humo de Tezcatlipoca. Dice el niño, ahora lo entiendo, abuelito, ahora lo entiendo. Debemos de darle a cada uno de nosotros lo que le corresponde para que también a nosotros nos den lo que nos corresponde. Así es, hijo, así es. ¿Tú quieres cultivar flores de cempasúchil? Tendrás también que trabajarlo, limpiarlo, fertilizarlo, ver que el abuelo el sol también le llegue sus rayos. Ah, siembras el maicito, también lo tienes que cuidar para que crezca bien. Lo mismo está en tu mente. Así como lo alimentas, así debes de crear ese hábito de meterle, de agregarle pensamientos que vayan creando esa abundancia, que vayan creando esa salud, esa fortaleza, esa sabiduría, ¿sí? Y por último, hijo, te digo, cada uno de nosotros crea,
su propio mundo. Cada uno de nosotros ve lo hermoso de toda la naturaleza desde su perspectiva. Ah, bueno, no. Entonces, hermanitos, nosotros estamos siendo hasta ahorita, terminando este curso, ¿no?, de 20 ejercicios. Estamos siendo justos con nosotros y con todos los que nos rodean. Estamos trabajando sobre nuestros objetivos. ¿Sí? ¿Qué necesitamos nosotros que nos pase para poder reflexionar y entender con nuestro Tezcatlipoca, con nuestra conciencia? ¿Sí? ¿Cómo lo estamos trabajando? ¿Ah? Dice, los ejercicios que nos toca hacer, hermanito, Tequiyot, Iwan, Xochiquetzali y Tezcatlipoca. Es un trabajo muy hermoso este el último ejercicio, que es ser justos con nosotros y con los demás. ¿Sí? Tomar conciencia. ¿Estoy siendo justo conmigo y con los demás? Creo yo que mis acciones me llevan a ese sendero de la impecabilidad, pero no la impecabilidad de que, oh, soy casi un santito. No, la impecabilidad es saber que estoy haciendo lo correcto, aun aunque el otro no me esté viendo, ¿sí? Hacer lo correcto, lo justo para todos, o lo que comúnmente decimos, trata como a ti te gustaría que te trataran. Ujú. Tal vez, eso es lo que yo estaba analizando hoy en la mañana. Digo, tal vez, creo yo, ¿no? Solo molesto, incomodo cuando envío, o sea, yo trato de enviarle a todos, ¿no? La información a todos, pero veo yo, de los 48 personas que yo les envío la información de la mañana, 20 20 son los que me escriben. Gracias, maestro, vamos a leerlos. Y los demás, no, los demás dejan en visto, los demás ni siquiera lo ven. Y entonces, haciendo esta conciencia, poniendo como ejemplo, digo, ¿realmente se está haciendo justo contigo y con los hermanitos? A lo mejor solamente estás saturando su celular de información que no lo van a leer, ¿no? Justamente es hacer eso, esa conciencia, esa reflexión, ¿cómo es nuestro actuar? ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con estos tres tonalti. ¿Cuál es? Acatl, ¿no? El carrizo. Estoy trabajando con Ocelo y estoy trabajando con Atl, con el agua. Tres energías. Trato de fluir con disciplina, ¿no? ¿Por qué busqué estas tres energías? Vea, aquí está el de Acatl. Miren, Acatl, esa conciencia de percibir e intuir los que necesitamos estar pensando y caminando en este sendero. Atl, el agua, está por acá. Sí, está acá, miren arriba. Sí, fluir.
Y ocelot, pues aquí tenemos el ocelot del pie, el pie derecho que va adelante. ¿Ah? Entonces yo intento caminar con cautela y me puse a reflexionar justamente por este ejercicio que pues ya tiene rato que yo los practiqué y sí me hicieron mucho resonar en la mente, en el corazón y en el espíritu, de decir, tal vez debo de parar y corregir mi actuar, ¿no? Tal vez no a todos les interesa lo que tú les mandas y, y deberías de seleccionar pues los hermanitos que te contestan porque les está sirviendo y si les mandas y no les sirve, pues solamente estás mal invirtiendo tu tiempo, me decía a mí mismo, ¿no? ¿Por qué no lo dejas en el grupo? Ya el que lo quiera leer, lo va a leer, el que no, pues también es respetable. Hubo dos hermanitas que sí me dijeron, maestro, yo lo reviso en el grupo, no me lo mande de manera personal porque saturo o va saturando mi celular que tiene poca capacidad, ¿no? Y es válido. Sí, muchísimas gracias por decírmelo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a escoger esos tres energías, hermanitos, ¿no? Que representen y empoderarlos para aplicarlos en la vida cotidiana. Por eso quise ponerles ese ejemplo, ¿no? Vamos a hacer conciencia, vamos a fluir, en mi caso, Carrizo, a trabajar en equipo, a dar el sustento espiritual y quizá intelectual, ¿verdad? Energético, para que todos podamos aprender. Segundo ejercicio, tener en cuenta que para disfrutar de lo hermoso de la naturaleza es necesario quitar el humo que nos impide ver nuestro verdadero rostro, ¿no? Quitar esto, el humo. Yo les decía, ¿ya saludaron al sol? Bueno, entonces, mañana cada uno de nosotros, pues va a tomar conciencia en agradecer al aire, al sol, al agua, a su mismo cuerpo, ¿sí? Para poder florecer necesitamos estar conscientes de que nosotros necesitamos alimentarnos energéticamente, espiritualmente, emocionalmente, todo ese tipo de alimento intelectualmente para poder avanzar, hermanitos. ¿Sí? El siguiente ejercicio, ya que terminamos esta serie de 20 ejercicios, vamos a trazar un plan. ¿Sí? Vamos a trazar un plan. ¿Cómo? Ad, Yeyecatl, Tlali y Tletl influyen en la creación de lo hermoso a nuestra labor. ¿Sí? Como estos cuatro poderes, cuatro elementos que decimos, dos abuelas y dos abuelos, nos ayudan en nuestra labor. Ujú. La madre agua, Atl, como la adaptabilidad, la perseverancia, la disciplina. Yeyecatl como actúa, a pesar de que no te agradezcan, tú actúa. A pesar de que te digan gracias, en verdad te agradezco por todo lo que me das y por todo lo que no me das, ¿no? Chali, agradece porque puedes dar sustento a los demás, la tierra y el fuego, mantener ese fueguito de la esperanza, de la fuerza de voluntad para salir adelante. Sí influyen, sí, hermanitos. En los 20 Tonaltin influyen los cuatro, sí. Zipactli se relaciona con el agua. Yeyekar, pues ni se diga, el viento, ¿no? Cali, Tlali. Porque no podemos construir una casa en el aire. Bueno, ahora con
Esta tanta tecnología lo sí podemos hacer, pero por lo general es en la tierra. Tletl es el fueguito que hay en nuestro corazón, la energía que tenemos. Coatl, agua, está chalchihuitlicue. Miquistli, yehyecatl, porque no podemos ver en la muerte, pero sí existe, ¿no? Masatl, tlali, tochli, tletl, porque la bebida del tequila, del mezcal, quema, ¿no? Es fueguito. Atl, pues es agua. Itzcuintli, viento. Osomatli, es la tierra. Malinali, el fuego. Acatl, atl, porque no puede vivir sin agua el carricito, ¿no? Ocelot, yehyecatl. Cuauhtli, tierra. Coscacuauhtli, fuego. Olin, agua, el movimiento, ¿no? El agua. Tecpatl, yehyecatl. Kiawitl, kiawitl es la tierra. Y Xochitl es el fuego, ¿no? Todo está vinculado a estos cuatro elementos, ¿sí? Coordinándose, lo que dan vida. Por eso les decía, hoy vamos a hacer conciencia cómo estos cuatro elementos influyen para florecer, para que nosotros florezcamos. Una planta necesita agua, tierra fértil, necesita aire, necesita fuego, que sería el fertilizante, el fueguito del abuelito sol, ¿verdad? Entonces, crear el hermoso tejido de nuestra labor. Vayamos tejiendo, hermanitos, ¿sí? Nos toca tejer el camino. Con lo mucho o poco que vamos aprendiendo de la vida, pues nos toca ir conectando de aquí para allá, compartiendo, ¿sí? Ahora, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál es tu identidad como ser hermoso? Es un ejercicio que nos debe de llevar a tomar decisiones. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Soy Ocelot? Actúo como un Ocelot. ¿Soy Xochitl? Actúo como Xochitl. ¿Soy Mazatl? Actúo como Mazatl. ¿Cómo me considero yo? He ahí donde nos toca a nosotros trabajar, empoderar, ¿sí? Entonces, Tezcatlipoca, hoy, prendámosles una velita a Tezcatlipoca, ¿sí? Para que hagamos conciencia, a hacer ese dilema, esa reflexión sobre si estamos siendo una flor medicina, si estamos siendo una flor perfumada, estamos siendo una flor veneno, una flor que crea tinta para pintar, colorear. O somos una flor que es comestible, que también es válido. Yo me identifico, por ejemplo, como celote. Pues yo me identifico como celote. Trato de ir despacio, pero con paso firme. Que hay momentos que hay que observar y autoacecharse, sí, porque lo necesito para mejorar mi ser, pero también para mejorar el servicio que le doy a los demás hermanitos, ¿no? Vencer el miedo. Para esta práctica nahuálica tenemos que vencer el miedo, ¿sí? Hermanitos, necesitamos vencer el miedo. ¿Y cuál es el miedo?
de realmente encontrar nuestro verdadero rostro, ¿no? Hoy en una sanación que hacíamos, eh, el jovencito, sí, es un jovencito, y yo le decía, ¿quién eres? Necesito que tú me digas quién eres para que yo pueda trabajar de esa forma. Me llamo Irving. Ah, ¿qué significa? No sé. Así me lo puso mi papá. ¿Y tú te sientes como Irving? No. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te identificas? Yo me identifico como mi abuelito, porque así era mi abuelito. ¿Y cómo se llama tu abuelito? Se llama Juan. Entonces, ¿tú eres Juan? Sí, yo soy Juan, porque así era mi abuelito. Era muy trabajador. Él siempre estaba pensando en cómo mejorar su trabajo. Era campesino, pero también era albañil. Hizo unas casas muy bonitas. Él construyó parte de la iglesia. Fue un buen albañil. Y yo soy como él. Y hasta lo hacía con ese énfasis. Le digo, ¿y por qué cuando estaba aquí cerca tu mamá, tu papá, tú no quisiste hacer eso? Es que tengo miedo a que se enojen, porque ellos son los que me pusieron este nombre, ¿no? Y creo yo a veces, eso nos pasa también, hermanitos, ¿no? De que, híjole, ¿qué van a decir si yo digo que mi nombre es Xochitl, por ejemplo, ¿no? Flor, conectar a nuestro nahual. Cuando nosotros creamos ese vínculo, cuando nosotros creamos ese poder de conexión, nos fortalecemos y nos convertimos como esos seres invencibles, hermanitos, en verdad. Vencer nuestra soledad para analizar nuestros poderes. Una de las cosas que nos lleva este camino, que siempre vamos a necesitar, nuestra soledad. Por 1 hora, por 2 horas. Cuando uno está solo, no necesita actuar, no necesita demostrar, se muestra uno tal cual es. Por eso le digo yo, vencer nuestra soledad. Es bueno estar solo. Algunos dicen, no, es malo porque vas. Es bueno, ¿sí? Porque cuando estás solo, puedes conversar contigo mismo. Viaja al Mictlampa para conectarte con tu Xoloitzcuintle. Hace ratito decíamos que vamos a escoger un, una energía, ¿no? De los 20. ¿Y por qué no escogemos el Itzcuintle, el Xoloitzcuintle, el perrito? Para que nos ayude a guiar hacia ese mundo del Mictlampa. Vencer las dudas de nuestro poder y tener presente nuestro collar de poder con la que contamos. 66 cuentas, ¿sí? El que tenía el del Tecuani aquí, era un Tecuani el que tenía. Se lo regalé a un hermanito. Ahora tengo el del Tecolotito, son 66 cuentas aquí. Cada uno se hace un recito o un mantra que le llaman para empoderarse, ¿sí? Vamos a seleccionar las herramientas de poder a utilizar en mi caminar del Nahual. Todos debemos de tener un bastoncito, el cual nos ayude a caminar. Un bastoncito. Y usted no lo tiene que dar el bastoncito. No.
No es necesario, no es precisamente que yo les dé el bastón. Tal vez algunos de ustedes encontraron un bastón, y les llamó la atención de portarlo, de tenerlo. Adelante, ocúpenlo. Sí, collar, mi cuchillo, mi cuchillo de pedernal o mi cuchillo de obsidiana. Es importantísimo. Son herramientas que debemos ya de tenerlos o si no irlos consiguiendo. Atecocoli, nuestro morralito, nuestro bastón, popochcomil, ¿no? Todo eso lo debemos de tener. Nuestro incienso de tabaco, de pericón, copal, y a lo mejor hasta chile seco ahí. Tenerlo listo. Son protecciones. Nuestro líquido. Hasta estas alturas yo creo que todos ya tenemos nuestro líquido de protección, ¿no? ¿Es necesario? Sí, no basta. No basta con salivita, siempre con salivita. No, vayamos creando nuestro proyecto también, de ir consiguiendo nuestras cositas. También porque esto nos van a servir para sanar, para protegernos, ¿sí? Porque en soñar no es cualquier cosa, hermanito, es de respeto. Si vamos a viajar, tenemos que tomar conciencia en que no todas las energías que viven en ese lugar son tan benévolas. También así como en este plano terrenal, hay gente que solamente drena energía, allá también hay. Por eso es necesario todas las protecciones necesarias. Decimos, ah, es que sí me eché salivita. Sí, pero protégete lo máximo que puedas, ¿verdad? Un cuchillo u objeto personal que sirve de contenedor de la energía, ¿sí? ¿Cómo que? Les decía yo, un collarcito contiene mi energía, mi bastón contiene mi energía, porque con él platico en algunos momentos cuando estoy solo, con él comparto todas esas dudas para que me ayude a disolverlas y entender la ciclicidad de la vida. Hermanitos, no siempre, no siempre vamos, vamos a estar en la misma situación, ¿no? Yo les decía, tal vez en este momento estoy pasando por una etapa de escasez, de abundancia, de regocijo, de felicidad, de empoderamiento, pero estate consciente, estate cuidándote para que te mantengas en esa abundancia, porque también tú decides si vas a estar en la escasez. Es cuestión mental, espiritual, energética. Como cuando decimos, atraemos lo que pensamos. Sin duda, es lo que atraemos, ¿no? Viene la otra trampa que no debemos de caer. El deseo o codicia de la acumulación material y espiritual. ¿Mm? Miedo, duda. Vamos a vencer el deseo. Porque resulta que todos, así, yo voy a ser el mejor en mi clase, en todo lo que yo haga. Qué bueno, qué bueno que quieras mejorar, pero a veces solo queremos acaparar más y más y más y más. Y lo acumulamos. ¿Y al final qué? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo vas a trabajar? ¿No? Entonces, es tomar esa conciencia para viajar ligero. No con esto les quiero decir, no, si tienen mucho dinero, muchas cosas materiales, regálenlos. No, no les hablo de eso. Les hablo de querer solamente acumular mucho conocimiento,
mucho conocimiento y no practicarlo. No sirve porque te hace daño también. Te hace daño porque al ratito dices, yo soy el súper inteligente, yo lo sé todo. Pero si todo eso que sabes no lo pones en práctica, viene saliendo lo mismo, ¿no? Mejor no hay que saber nada, hay que practicarlo. Lo espiritual. No, pues yo me voy con los abuelitos, ¿no? A aprender maya, quiché, allá todo. Me voy con los hermanitos wixárikas acá de este lado del norte. Incluso estoy estudiando budismo, shintoísmo, ¿no? Este, también estoy estudiando diferentes ramas. Sí, es bueno, claro que sí. Todo sabiduría y conocimiento es bueno, pero necesitas preguntarte. Vamos paso a pasito. Aprendes una cosa, aprendes lo otro y lo pones en práctica. Y te vas a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta que muchas cosas coinciden. ¿Qué lo dicen en otras palabras, en otros nombres? Coinciden. Lo importante es tomar conciencia cómo esto todo coincide, está en armonía. ¿Mm? No creo que ninguna práctica filosófica, espiritual te diga, haz daño a los demás, ¿no? Lastima a los demás. Creo que no. La gran mayoría se enfoca en conócete primero a ti mismo y después crea ese vínculo con la naturaleza, con la gente, que lo que más cuesta es comprender a la gente, porque cada uno de la gente, de las personas, tiene sus propias expectativas. ¿Mm? Anhelar mucha sabiduría sin aplicarla en nuestra vida cotidiana, ¿no? Crear esa sabiduría, pero ahora ¿cómo lo practico? ¿En qué momento lo voy a practicar? También eso es importante. No nada más ya lo practiqué, ya lo hice para sanar, pero, por ejemplo, eso de sanar. Me dice el maestro que voy a sanar pues cómele. Ya lo entendí y ya lo practico, pero lo que agarro es, esto yo lo sé, yo no te enseño. A mí me costó, a mí me costó aprender tiempo, espacio, dinero para pagar el curso. A mí me costó desvelarme. Mm, sí, entonces no lo estás practicando, no lo estás compartiendo. Es que yo también quisiera aprender. Ah, qué bueno, pero ¿me podrás enseñar? No lo sé, algún día. Obstaculizar el sendero de los demás. Hermanitos, también esto es algo muy difícil que debemos de ir a la ensoñación, a aprender, a comprender, que obstaculizar a los demás. Obstaculizamos a los demás en su momento, pero todo se nos regresa. Por eso, un ejercicio del cuarto círculo, que es precisamente lo de mañana, Cali, agarras, escupes hacia arriba y esperas que se te caiga ese escupitajo. Es un ejercicio del cuarto círculo, en donde te hace consciente de que todo lo que das, eso recibes. Estás dando basura y quieres recibir flores, no se puede. Saber seleccionar las herramientas y las energías a pedir. ¿Qué quiero pedir yo? Sabiduría. ¿Para qué? ¿Para sanar? ¿Para compartir? ¿O solo para acumular? La duda. ¿Seré merecedor de esa sabiduría? Igual y no me merezco.
igual no merezco nada. Viene la duda. Entonces debemos de vencer estos tres grandes enemigos que nos impiden ser nosotros mismos. ¿Qué energía yo pido? Por ejemplo, yo pido el empoderamiento de Akat, Atl y Ocelot. Es lo que yo quiero. Y si se puede con Zipacl, para crear. Últimamente el abuelito que daba el ejercicio de Zipacli, por su edad, el día martes, me decía, ayúdame. Yo ya no puedo. Te voy diciendo lo que vas a hacer, pero yo siento que ya no puedo. Mi misma fuerza física ya no me ayuda. Quizá este año, me decía, quizá este año yo avise al círculo, pues que yo ya no voy a poder participar por mi situación física. No, estoy un poco enfermo pues ya no rindo igual, mejor que otro hermano pueda hacerlo. Tú ayúdame con lo de Zipac. No lo he trabajado mucho, pero pues vamos a ayudarle, ¿no? Entonces, hermanitos, la tarea es, escojamos tres energías. Puede ser de nuestro tonal, recuerden, de nuestro regente, de nuestro año, del salpili, de la trecena, del Señor de la Noche, una de esas energías, tres, y poder trabajarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la siguiente trecena de Secuetzpali vamos a trabajar eso. Vamos a trabajar tres cosas. La frase, la estructura gramatical que tiene la frase, la profundidad filosófica que tiene la frase en la lengua náhuatl y cómo lo aplicaríamos en nuestra vida cotidiana. Tres cosas, ¿sí? Y se los estaría enviando el día domingo. Mañana, mañana vamos a tener clase a esta hora, a las 10:15. Sí, vamos a hacer el primer ejercicio con Cali, porque es el día Cali mañana. Mañana es día casa, 13 casa. Vamos a hacer un ejercicio para poder trabajarlo, ¿sí? A las 10:15, ¿sí? Y ya el día domingo, sí tendremos la clase de pedidores de lluvia, ¿sí? Porque no quiero obstaculizar la clase de la hermanita Malina Alpastecatzi, el del reseteo metabólico para que fluyamos, ¿no? Bueno, hermanitos, ahí está la tarea. Escojan sus tres energías, hagamos conciencia cómo estamos viviendo en armonía con la naturaleza y el universo. Y nos veríamos el día de mañana a las 10:15. No tardaríamos, porque serían más que instrucciones. Las instrucciones les voy a dar mañana en la mañana. Ya en la noche lo analizamos, ¿sí? Para irlos asimilando, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que aportar? Los escucho, ¿no? ¿No, Chicuali? ¿Todo bien? Sebastián, entonces hoy en la noche no vamos a hacer ejercicio de ensoñación. Sí, les acabo de explicar el ejercicio de ensoñación. Ah, ok. Ujú. Voy a repasar mis apuntes que Sí. no. Ujú. Sí, Es gracias. vencer el miedo, la duda y el deseo desmesurable de obtener lo material y lo espiritual. Ah, ok. Muy bien. Ujú. Gracias, Sebastián. Sí, hermanita, ese